Saben ustedes que hoy por la madrugada murió Luis Brandoni, tremendo actor. Sí. A los 86 años, había cumplido el sábado 86 años. Y es probable que lo velen en la legislatura. Están haciendo los trámites. Lo escuchaba Rottenberg hoy más temprano por la mañana, que estaba haciendo todas las diligencias para poder velarlo ahí. Es probable que lo hagan a partir de las 12 del mediodía. Paula. Ya tenemos el comunicado oficial que dice: con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Luis Brandoni y por supuesto sus restos serán velados en la legislatura porteña el día de hoy a partir de las 12 del mediodía, y el día martes, mañana, será trasladado al Panteón de Actores, obviamente donde corresponde, en la Chacarita. La verdad, como decías vos, Lape, profundo dolor, mucha conmoción. Sabíamos que él, debido a un accidente doméstico, estaba internado en el sanatorio Güemes. A partir del 11 de abril quedó internado. Yo justo me comuniqué con uno de sus representantes que estaba muy cerca de él. A él lo acompañaba su novia Saula, también sus hijos, sus nietos y sus representantes que eran muy cercanos, porque él estaba en pleno ejercicio de la profesión, trabajando con Soledad Silveira en Quién es Quién. Estaba por filmar la segunda temporada de Nada. Estaba por filmar la segunda temporada exactamente de Nada, que fue recontra exitoso. Fue espectacular esa Con película. Robert De Niro. Muy bueno, con Robert De Niro, exactamente. O sea, un tipo que estaba en ejercicio permanente. Había ganado en el Martín Fierro del Teatro también su premio. Yo me lo había encontrado ahí y lo había visto muy bien, pero claro, el tiempo pasa, ¿no? Y lamentablemente cuando uno vive solo, él vive solo, estos accidentes domésticos pueden ocurrir y lamentablemente ese golpe en la cabeza le originó un hematoma subdural que lo tuvo internado. Ahí está la obra. Vos sabés que a mí me llamaron el año pasado para hacer la voz de la obra. Y me llamó él con Solita. Y bueno, les grabé esta obra, la voz del periodista que sale en la calle, es la mía. Mirá vos, qué lindo. Tengo ese recuerdo imborrable de él. Hoy lo escuchamos, el agradecimiento que lo tengo guardado en el celular con Mica. Ay, qué lindo. Un tipo muy cercano. Muy cercano, muy empático. Un hombre que fue diputado durante 4 años, fue sindicalista también del gremio de los actores. Después se peleó con las autoridades de, digamos, no sé quién era la presidenta de los actores, no me acuerdo, creo que la de Darín, ¿no? La hermana de Darín se peleó y se fue, ¿no? Sí. Antes tuvo que se exilió. Se exilió en México, exactamente, en la dictadura. México. Que él siempre eso lo comentaba. De hecho, como recién te decía lo del Martín Fierro del Teatro, cuando él sube, él hace como un repaso. Estuve repasando mucho sus entrevistas y sabes que me llamó mucho. Bien, el tiempo pasa, uno se pone grande y capaz estas cosas le salen naturalmente, pero él en muchas entrevistas hablaba mucho en pasado, ¿no? Decía cómo quiero que me recuerden, el trabajo que hice, y eso me llamó mucho la atención. Y en ese agradecimiento que hace en el Martín Fierro también hace alusión a esto, ¿no? A sus años que estuvo lejos por el tema de la dictadura en México. Bueno, un tipo que le puso el cuerpo a la política, a lo social, mucho desde sus convicciones más internas, que también es un defensor realmente del teatro, de las tablas, un tipo que estudió, que se formó. Ama el teatro. ¿A vos no te tomó un casting? Sí, a mí me tomó una audición, fue un momento increíble. Una audición muy linda también para una obra que la hacía con Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo. Diego Pérez creo que estaba también. Diego Pérez también. Y muy cercano él para tomar la audición. Imagínate que te esté tomando una audición él, ¿no? Sí. Claro. Un grande, un grosso. Único. Sí, Uno de los pocos actores que nos quedan así. Y de teatro, fundamentalmente, ¿no? Al margen de que uno lo recuerde en el cine y demás, ¿no? Sí, bueno, Parque Les Ama, ¿no? Es su última obra, Parque Les Ama, que va a quedar marcada en la historia, después convertida en película, pero la obra de teatro fue una obra magistral. Mira, justamente también él comentaba que Campanella le dice, che, esta obra la tengo que llevar a esto tiene que quedar como inmortalizado ahí. Y de hecho yo no pude ir al teatro y tuve la suerte de verla en Netflix. Si pueden, bueno, en una plataforma, si pueden, véanla porque es hermosa, y las actuaciones de él y Blanco son espectaculares. Bueno, lo que vos decías, Pauli, apasionado del teatro al nivel que, bueno, hoy escuchábamos que decía Carlos Rottenberg. Sí. Lo que contaba era que en este último verano Carlos le recomienda, bueno, no hacer la temporada de Mar del Plata y cambiarla a que la haga en Buenos Aires por temas de salud, y que él le dice, yo si no hago teatro me muero. O sea, y bueno, por eso hicieron ese cambio, la pudo hacer en Buenos Aires. Y terminó haciendo la obra, o sea, total. Digamos, la suspendieron en el momento de la caída, porque si no, la seguía haciendo. Y es más, hoy sale un reportaje que le hacen a
a Soledad Silveira en Clarín, justamente, y ella dice, estaba en el medio de la obra y dice, estoy preocupado por cómo va a estar, mirá vos. Muy amigos, ellos muy amigos. De hecho, la obra esta tuvo algunos... Es la primera vez que actúan juntos ellos dos. Ah, es la primera vez en tantos años, mira, eso no recordaba. Nunca habían actuado. Bueno, ella viene, esta obra tuvo algunas suspensiones por unos temas de salud de Solita también, por un tema de él que tuvo en septiembre. Bueno, y ahora este final, yo traté de comunicarme con Solita, bueno, está muy mal, porque ellos aparte eran muy... De hecho, hay unas imágenes que Sos el último de los grandes. Sí. Es que tiene razón. Me parece que es una síntesis es que es verdad. perfecta. Porque viste que uno cuando alguien se va, está esto, ay, qué maravilla, ay, fue una maravilla, como enaltecer frente a la muerte. Sin embargo, en este caso, es verdad. Sí. Es verdad, el tipo, bueno, trabajó acá, trabajó en España, con Darín hizo ¿Todavía éxito, no con Franchella. escribió Robert De Niro? Seguramente, ¿no? Debe estar... Mira, tendría que chequear. Eran amigos, ¿no? Es más, vino Robert De Niro a trabajar acá. Por él. Se conocían, ¿no? Sí. Nos está llamando Guido Corman, estamos en la legislatura porque seguramente van a empezar a llegar gente de todos lados para la despedida de este grande de la actuación. Hola Guido, ¿cómo te va? Buen día. Lape, buen día, ¿cómo están? Así es, estamos en la legislatura porteña. En breve va a estar llegando el cuerpo de Luis Brandoni desde el sanatorio Güemes, en donde él estuvo internado desde el 11 de abril. Aquí las puertas se van a abrir a partir de las 12 del mediodía para que amigos, familiares, pero el público en general pueda acercarse, y se estima que hasta las 22 horas va a estar abierto, pero con chances de extenderse en caso de que la gente siga acercándose. Estamos muy expectantes porque de a poquito va acercándose gente, público en general, van por supuesto los familiares y distintos actores, actrices y gente del mundo del espectáculo y del teatro también. Seguramente se van a dar cita en este lugar, en donde, reitero, en instantes nada más, en algunas horas se van a estar abriendo las puertas para todo aquel que quiera venir a despedirnos. En un ratito entonces volvemos con vos cuando suceda esto. Ahí en la legislatura van a entrar seguramente por qué calle. ¿Qué será, Perú? Mirá, la Roca. calle... Sí. ¿Por cuál? La calle por Roca. Por Sí. la otra, está bien. Por Roca, por la avenida. Por Roca. En un ratito Sí. volvemos con vos, Guido. Vamos a compartir un reportaje que le hizo Luis Novarecio, cuando Brandoni hace poco tiempo hablaba de la muerte, mirá. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando sea grande voy a tratar de, en lo posible, esto no lo puedo definir yo, pero de morirme de golpe, sin molestar a nadie. Pero porque me voy a tener que morir de esto, ya te lo tengo sabido. Me voy a morir. Lo más rápido. ¿Estás seguro? Sí, me voy a morir. Lo más rápido que pueda, para no molestar a nadie y que digan, qué lástima, se fue. Y nos morimos, ¿y qué pasa? Y nos morimos y voy a hacer un recuerdo. ¿Te gusta saber que vas a hacer un recuerdo? Sí. ¿Y Mira, cómo te gustaría que te recordaran? ¿cómo me recuerda la gente? Un poeta, no sé llamarlo poeta así, escribió uno de sus frases, y una decía: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Eso me gusta. Y un buen recuerdo. Y si es creyente, esto continúa. Esto continúa. Y lo que le pasa a los artistas que continúan, como él dice, obvio, mirá, en las en toda películas. su obra, en su arte. Bueno, con ser esta- un recuerdo significa haber dejado algo en alguien, y él dejó un montón, Sí, claro. ¿no? Dejó un montón. Legado, ¿no? El legado, total. el legado. Sí, Dejó un montón. Que te recuerden representa que significaste que- algo para un otro. Exactamente, que estuviste. Que estuviste, claro. Y más cuando sos un actor como él, que trasciende todo, ¿no? Va a trascender los tiempos. Pero mirá que cómo él lo tenía, ¿no? Claro, eso. Vos sabés que hoy, charlando con Blanco, nos decía, a diferencia de otros actores, es que todos tenemos desempeños y rendimientos. Hay días de 6, hay días de 7, hay días de 8, hay días de 9. Que Brandoni en el teatro siempre 10. era un 10. Sí. Que no bajaba su promedio, no bajaba su calidad, siempre estaba Sí, sí, bien. Que Sí. lo hace, Y obviamente. qué difícil, alguien ¿no? Porque el actor de teatro, bueno, como nosotros también, ¿no? Pero un día está bien, un día está mal, un día está Él enfermo, no. está con resfrío.
te duele la cabeza, tenés Pero viste que vida también detrás de la escena. Pero cuando Sí. subís a la escena es como que te olvidás de todo. Sí. Y él, fíjate que siempre tuvo, más allá de todas sus contiendas políticas, porque obviamente ha tenido sus cruces y sus cosas por su pensamiento, él siempre tuvo un perfil muy bajo a nivel de su vida o sus escándalos o sus cosas, ¿no? Sus mujeres, perdón, sus hijos. No sé si todos pueden decir, estuve en la función política y no me llevé un peso. Sí. Porque Brandoni no se llevó un solo peso. No tenía un compromiso y total. Y Total. trabajó ad honorem con Alfonsín. Sí. O sea, Era su era ídolo. asesor, era amigo, pero Sí, era asesor y ad honorem. Que me diga algún dirigente si ha trabajado ad honorem en algún lado. ¿No? O sea, un tipo que podés Íntegro. tener, vos podés estar de acuerdo o no con su política, Sí. pero era ético. Ah, Era bueno. íntegro, era ético. Y vivió siempre de la actuación. Una referencia además del radicalismo, ¿no? Claro. En tiempos en donde al radicalismo le ha costado encontrar una Sí. referencia y él lo fue. Y trasciende lo artístico, digamos, ¿no? Ya él se ha metido en lo social. Cada vez que uno coma 3 empanadas. Tal cual. Está la frase de él, ¿no? Claro, recordaremos. Claro, Tres ¿sabes qué? También, empanadas y la que le gente- sobraron ¿Sabés de qué? ayer. Esa frase... Perdón, y las generaciones. Ha trascendido la pantalla, Y la lo generación. actoral y las generaciones. Claro, y aparte, claro, está en TikTok, está en todos lados, pero él justamente esa frase decía, no entiendo cómo se popularizó Sí, tanto esa es frase, que tremendo. se hizo tan graciosa. Y después, cuando hacen Esperando la Carroza acá en el teatro, yo voy a la función de prensa, como tantos colegas, estaba Él él. estaba, sí. Y no le gustó que no esté la frase 3 empanadas, Tres porque le empanadas. parecía icónica. Bueno, por una cuestión de derechos no se pudo hacer por una adaptación. Pero él se quedó como eso, como que no le había gustado la obra. Pero bueno, vamos a ver cómo él habla de los actores jóvenes, ¿no? Lo que le dice, el consejo que les da. Mirá. ¿Qué le diría a usted a los actores jóvenes que están recién comenzando? ¿Qué consejo les daría? A los jóvenes que vean cine, que lean teatro argentino, que se fijen en lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, cinematográfica, de televisión. Esta es la tercera capital teatral del mundo, me refiero a Buenos Aires. Y tener esa suerte de vivir acá y poder trabajar acá, o vivir en Lanús, en La Pampa, en el Chaco, y poder trabajar en Buenos Aires también, es una gran suerte, pero hay que conocernos, nos tenemos que conocer. Y si pueden ver cine argentino, véanlo todo el que puedan, y teatro argentino, para saber de qué se trata. Sí. Viste, como decía, bueno, que estudien, que se formen. Él era como, bueno, obviamente, él estudió 4 años en el Conservatorio Nacional, o sea, él trabajó y aparte él lo que decía es, yo estudié por mis padres. Si bien los padres siempre lo apoyaron, él necesitaba demostrar a los padres que era algo que se lo tomaba en serio, que no era un chiste la actuación para él. Que había nacido para eso. Que había Era su nacido para pasión, eso, su verdadera exacto. pasión. Bueno, vos fíjate, obviamente, defensor del cine nacional, de todo lo que tiene que ver Totalmente. con la industria argentina, cine y que teatro. sigue dando extraordinarios actores que son reconocidos a nivel mundial, porque Brandoni además trascendió lo que es la República Argentina, convirtiéndose en un símbolo de una manera de hacer, de hacer actuación, de hacer teatro, de hacer cine en el mundo. Y con otra particularidad, la posibilidad de adaptarse a distintos roles y personajes. Él te podía hacer reír, ha sido obviamente toda una característica el drama en lo que ha sido la representación teatral, y se amalgamaba muy bien a los Sí. distintos roles. a los distintos Me acuerdo de personajes. Sí, total. hacía una comedia, si no me equivoco, con Telefe, mi cuñado. Sí, era. sí, cuñado. Con Darín. Con Darín. Sí. Era buenísimo. ¿Me acompañás? Era buenísima, ¿Me acompañás, sí, claro, vamos. Pauli? Porque vamos a leer algunos mensajes que han enviado muchos actores, gente de la farándula, gente que ha trabajado con él, Mirá, gente que ha trabajado. justamente. Mira, justamente Solita Silveira, que estuvo hasta minutos, ¿no? Sí, trabajando en esta con última él. obra. Era quien lo peinaba y lo maquillaba en el camarín antes de salir a escena, Qué porque decía amor. que él tenía que salir bien pituco y lo hacía. Dice, Qué se lindo. fue uno de los grandes actores con los que tuve el privilegio de compartir el último año y medio. Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él. Su amor por el teatro era inquebrantable. El público siempre primero. Me lo decía seguido, Solita, el escenario cura todo. Y lo vivía en cada función. Hoy lo recuerdo con admiración y con un enorme ¿Escuchaste lo que dijo? agradecimiento. El escenario Sí, cura todo. ¿Qué te Sí. dije yo? sí, Hace un rato, viste que vos entrás a la escena y tenés problemas, te olvidás de todo. de ¿no? todo. O sea, es que la famosa Solita, frase, el aparte- show tiene que seguir, ¿no? Cuando pasa algo. Sí, y yo entiendo que debe ser por esto que te decía, que Ah. Solita venía con unos temas de salud, De entonces se salud, ve que el él escenario cura. la acompañaba. Bueno,
Recién Eduardo lo decíamos, Blanco. Eduardo Blanco, que trabajó con él en Parque Lezama, dice, gracias por todo, Beto, por todo el aprendizaje que me representó como actor, tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad, tu enorme talento, además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida. Nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre todo de la vida. Estoy triste y desde aquí en Madrid, donde estoy, te abrazo, te despido y te aplaudo. Creo que no hay colegas que se pronuncien. Mal, ¿no? Claro, hablar mal sería de mal gusto, pero ni siquiera que no se pronuncien, no se encuentra, porque ¿quién no puede admirar a Beto Brandoni y todo lo que él hizo a nivel artístico sobre el escenario? Como decíamos recién, un tipo que te ha hecho reír y te ha hecho emocionar y te ha hecho llorar y te ha hecho enojar, ¿no? Pasó por todos los colores que puede pasar un artista, uno de los grandes. Realmente es impresionante sentir que ya no esté. Claro. O sea, realmente me cuesta entender que él ya no esté. Digamos, pero él mismo lo nosotros. decía, ¿no? Sí. La muerte, todos sabemos que no vamos a morir. Él la veía cerca de alguna manera y dijo, no quiero molestar a nadie. Quiero que sea de un momento para otro. Fue un golpe en la cabeza, Sí. en una cosa así doméstica, lamentablemente. Él vive solo. Y él vive solo y primero habían dicho que podría haber sido una ACV, no era una ACV. No. Estuvo internado ahí en el Güemes. En el Güemes hasta el último final. Que estuvo una semana aproximadamente. Sí, unos días, desde el 11 de abril. Pero estaba impecable porque estaba trabajando, sí, estaba en plena actividad. Sí, Lo agarra, la muerte lo agarra trabajando. Estos de alguna accidentes manera. que tenés en ciertos momentos de la vida, que no te dan chance. Ricardo Darín, chau Beto, te vamos a recordar estrenar tanto. Sí, simple, pero un tipo que trabajó mucho Sí. con Brandoni, que hicieron Marcelo ese de Bellis éxito, también, ¿no? mirá. Jamás te dirás Luis, gigante eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de los mejores, tristeza, luz para tu alma, que también trabajó, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte es esto, ¿no? Como le dicen, el maestro. Un maestro para... Claro, de todo. Un maestro Por eso, de todo. el último maestro, digamos, de la Yo actuación, creo que ¿no? sí, de los grandes Del teatro. nuestros. Muy respetuoso. Muy respetuoso. Muy respetuoso. Y aparte era un Muy tipo... cumplidor. Lo invitabas a un programa de tele, te venía puntualmente, a los productores los atendía. Sí, dice que acá nos dice la productora que él pedía que lo llamen al teléfono fijo de la casa, que eso daba mucha ternura, porque es un tipo que vos lo veías con su 1,80 m y algo, no sé, altísimo, que te daba como solemnidad, ¿viste? Acercarte a él, y sin embargo, cuando rompías esa barrera y te acercabas y le hablabas, era muy, muy amoroso. Mira, Axel Kuchevasque. Luis Brandoni fue único y es imposible imaginar el cine argentino sin él, es verdad. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años. ¿Vos escuchás esto? Trabajé con él 5 veces, porque es muy guionista también, Axel, y compartí tiempo a su lado siempre. Fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo. ¿Viste? Todos destacan esto que decimos. Sí. Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor. Como actor no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él y cada vez que lo vi actuar siempre lo ponía en el ángulo. Irreemplazable, absolutamente. Y sí, realmente hoy las palabras son esas, de tristeza porque se fue, pero también de admiración eterna por todo lo que nos deja, su arte, aquel esperando la carroza. Ah, tremendo. Increíble, memorable y tantos otros, ¿no? Del cine. Vamos a recordar lo que él, cómo imaginaba él su última función. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. ¿Qué es para vos el futuro? El futuro es algo que voy a ver cómo, voy a ver si puedo, voy a intentarlo, encontrarle un final dichoso a mi final. Eso es el futuro. A mí me parece, voy a ver si yo me armo un futuro dichoso, decir, está bien, llegó el momento de dar las urras, y que ese sea un buen momento para el país, porque fue gran parte del porqué de mi vida, fue la suerte o la mala suerte o el mal momento del país. Eso me importó mucho siempre, todos los días.
Y en este momento, más todavía, con un hecho muy impactante. Los resultados de la última elección fueron muy impactantes. Y se abre un futuro desconocido, pero con buenos propósitos por delante. Vamos a ver. Pero eso es algo que sería muy lindo, terminar la última función con un buen momento para el país. Viste que a uno dice que lo recuerdan o lo viven, Sí. y se habla de uno cuando uno no está. Sí. ¿Qué te gusta que digan de vos cuando vos no estás? Mira, había un autor que escribió un solo libro que se llamó Voces, Antonio Porquia, que escribió una frase maravillosa y dijo: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. ¿Qué es para vos el futuro? Bueno, ahí estaba Brandoni hablando de eso, ¿no? Se vive con la esperanza de ser un recuerdo, que ella también se lo había dicho a Novarecio hace días atrás cuando estuvo en una entrevista. Vamos a saludar a Virginia Lago. Hola Virginia, ¿cómo te va? Sergio Lapehue te saluda desde América. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Gusto en saludarte. Bueno, momento Gracias. duro, difícil. Lo conociste, Sí. trabajaste con él, hiciste películas. Sí, éramos amigos, no solamente lo conocí, trabajé con él, claro, bastante. Sí, Beto siempre va a estar, una personalidad extraordinaria, un amigo de toda la vida, y además un ejemplo de persona, ¿no? En el teatro, un actor ejemplar, y además un comprometido con el teatro argentino, ¿no? Ha hecho todo lo que ha hecho en el teatro fueron obras argentinas. Eso era para él era sagrado. Mirá vos, qué Y qué bueno, buen dato que das. Lo vamos a extrañar, como decía, porque aquí ya recuerdo, yo creo que va a estar, creo que la gente se queda, Yo porque también, sí. no se va. Y más ustedes los artistas, ¿no? Que nos dejan su arte, que es tan maravilloso. Decíamos, bueno, se va uno de los últimos, ¿no? De esta camada de actores tan maravillosos. Virginia, Sí, ¿cómo era él como sí. amigo? Era muy travieso. Contame, qué Y además, lindo. sí, era divertido, Beto. Me encantaba estar con él y además trabajar con él. Hemos trabajado bastante juntos en la tele, Sí. en el cine con él. En el teatro no trabajamos juntos, pero en la tele mucho, y en el cine hicimos El Verso, que fue una película hermosa. Y además ir a comer, ir a sus cumpleaños con su familia, con sus hijas, que las conocemos desde que nacieron. Bueno, una relación de familia, ¿no? La familia actoral somos una familia no muy grande. Virginia. Entonces ahí estamos. ¿Está en el Hola. podio de los mejores actores de la historia del teatro y del cine argentino? Para mí sí, uno de los mejores actores, sin ninguna duda. Un actor extraordinario. Además le creía todo. Bueno, esos son los actores. Empieza a trabajar y ya te compró, se llevó, te lleva caminando por el escenario y creyendo la historia que cuenta, ¿no? Claro. Un actor, sí, y además una persona. Lindo, No se sentía bien, no te mentía nunca. Si te decía cosas, bueno, a veces él era sus principios estaban realmente muy fuertes. Lo más importante, ¿no? Es ser una buena persona. Eso Sin es ninguna duda, hay que ser bueno. Sin duda. Hay tanto odio por ahí, Ay, claro. hay que ser bueno. Ahí estamos viendo una foto con vos, Hermoso. creo que en el Congreso o en el Colón. No, en el Colón. Teatro. En el Teatro Colón, sí. Estamos viendo la tele. Sí. Virginia, ¿cree que Luis hizo en la política todo lo que quiso? ¿O que le quedaron en ese ámbito en donde fue militante? ¿O le quedaron temas pendientes, cuentas pendientes? No te entendí bien, porque se me va la voz muy lejana. No. Bueno, le pregunto de vuelta, Virginia. ¿Cree que Luis
hizo en la película, en la política todo lo que quiso. Él militó, obviamente, el radicalismo fue su bandera, pero él hizo todo lo que quiso hacer en política. Mira, eso no sé decirte, pero que sí que era un hombre convencido de lo que quería. Claro. Con Y convicciones. comprometido, muy comprometido. Y además bien, pero por cosas buenas. Él no era un hombre agresivo. No, para nada. Cuando hablaba de político no agredía a nadie. Él hablaba lo que sentía. Jamás lo vi a Beto ser una persona que agreda. No, Jamás. era educado, al contrario, él decía lo que... Sí, era Divino. así. Divino. Un ejemplo, realmente un ejemplo, ese Beto divertido, ese Beto que nos hacía reír. Y era un personaje digo yo, porque era único, no había dos como Beto. Se va a extrañar, Virginia, se va a extrañar. La verdad que sí. Gracias, Virginia, por tu testimonio. Muy gentil por atendernos en este momento de tanto dolor también. Acá estamos, ayer lo vi, todavía estaba acá con nosotros. Así que contame lo fui a despedir. ¿Cómo fue? Bueno, fui a despedirlo. Ya se sabía. La gente que queríamos, que nos quería. Sí. Ahí fuimos con sus hijas y con Miriam Stratt, que era muy amiga de él también, y muy amiga mía. Y bueno, y de Beto. Y ahí fuimos, y ahí estaba, todavía con nosotros. Pero bueno, ¿Y hoy vas a ir a la legislatura? Sí, voy a ir después porque ahora tengo mi programa de radio que estoy ocupado hasta las 6 de la tarde, pero voy a ir después. Claro, ¿cómo no voy a ir? Después lo acompañaré. Claro. Muchas gracias por tu gentileza y lamentamos mucho chao, este chicos, momento. gracias. Muy amable, un abrazo para todos. Muchas gracias. Enorme, chao. O sea que contaba Carlos Rottenberg que había ido a verlo, que todos los días lo iba a ver. Sí. Y el miércoles de la semana pasada no lo conoció. Y él respetuosamente, sabiendo de esto, no dijo nada, lo mantuvo en silencio, porque cuando ya no lo reconoce, o sea, no lo reconoce él mismo, Carlos Rottenberg, amigo de toda la vida y productor de su última obra también. Sí, fue quien dio la noticia, ¿no? Exactamente, es el que dio la noticia. Él sabía que... Ahora, ¿qué tema es lo que contaba Virginia? Los más cercanos, ¿no? Sí, Rottenberg también, hoy Blanco, los más cercanos sabían que las últimas horas, los últimos días estaban esperando lo peor. Sí. Bueno. No, y esto de que los amigos se puedan ir a despedir, ¿no? La verdad que eso me impactó. Bueno, seguiremos con esto desde ahí, ¿no? Desde la legislatura. Vamos a ir un ratito a la legislatura. Esto va a ser a partir de las 12 del mediodía. Van a trasladar los restos de Beto Brandoni, de Luis Brandoni, tremendo actor argentino que nos deja y que deja su obra. Y como él dice, voy a hacer un recuerdo, y un gran recuerdo para toda la República Argentina. Hacemos una pausa y ya volvemos con esto.